Seguimos con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, la llamada de Dios a Samuel. Estábamos hablando la semana pasada de los diferentes llamados del Señor. Hablamos del llamamiento universal, llamamos del llamamiento específico y llamamos de las características del llamado de Dios. Ahora siguiendo con este llamado de Dios a Samuel, hablando del llamado personal también de Dios, vamos también a ver un poco los requisitos para ser llamados por Dios. No hay duda de que los dones y los ministerios son dados por Dios, por gracia. Y así también Dios llama. Estamos hablando de un llamamiento, ¿qué cosa? Específico. Recuerden que hablamos la semana pasada que hay llamamiento universal y llamamiento específico. Hablamos la semana pasada que el llamamiento universal es para ¿quiénes? Para todo el mundo. Es un llamado a la conversión, llamado a la santificación. Ya hablamos, parece que se les olvidó, que el llamamiento específico es cuando el Señor llama a servir el reino de Dios en algo, un grupo, un ministerio, algo donde Él lo pone. Entonces, cuando Él llama específicamente a una persona para algo, estamos viendo los requisitos que tienen este llamado específico. Y estamos diciendo que los ministerios y estos llamados específicos son dados por Dios. El Señor es quien lo da y Dios lo hace por gracia. El Señor llama a las personas a servirlo específicamente en algo por gracia, no por obras. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no nos llama a servir en un lugar específicamente, no porque hubiéramos hecho algo grande, no por la capacidad que podemos tener. El Señor llama a las personas por pura gracia. O sea, no por una persona sea muy inteligente, el Señor lo llama a un ministerio. Hay personas que son extremadamente brillantes, inteligentes y no están llamados a ningún ministerio. Otra característica y llamado de Dios lo hace siempre específicamente dentro de la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo. Una característica para recibir el llamado de Dios, primero que nada tenemos que estar claro que es por pura gracia y no por mérito humano. Es más, casi siempre el Señor llama para un ministerio a los que no tienen capacidad para Él, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que es para la gloria de Dios, no para la gloria de un ser humano. Otra característica para ser llamado por Dios es ser humilde. Eso lo hablamos la semana pasada, es una de las características principales, ser humilde. Al orgulloso y al altivo, según dice el Salmo 138, Dios lo mira de lejos. Y no se olviden de eso que dice el Salmo 138, versículo 6. Al orgulloso y al altivo, Dios lo mira ¿de dónde? De lejos. Imagínate tú que Samuel le hubiera dicho, pensando que era el que llamaba, no me molestes llamándome a esta hora, espera mañana por la mañana. El Señor solamente llama como Samuel, que se levantó y preguntó, tú me llamaste, ¿qué tú necesitas? Un verdadero llamado, porque tenemos, y eso es muy importante en la iglesia, poder discernir una persona que tiene un verdadero llamado o una persona que esté queriendo imponer una idea que él tiene de sí mismo. Porque hay muchos de esos también en la iglesia, que no tienen llamado ninguno y que se creen llenos de mucha capacidad y quieren imponer un estilo de ellos que piensa que es llamado cuando no tiene ningún llamado, cuando es solamente iniciativa propia. Tenemos que tener cuidado porque a quien el Señor llama, el Señor capacita. El Señor siempre que llama a alguien, lo capacita, pero a quien el Señor no llama, no lo capacita. Otra de las características es estar cerca de la presencia de Dios. Dios vio que Samuel estaba interesado en estar cerca del arca de Dios. Cuando estamos cerca de la presencia de Dios, estamos más expuestos a que Dios nos llama. Otra característica que es muy importante, ser capaz de escuchar la voz de Dios. Porque Dios puede llamar, pero no puede estar ajeno, como estaba en este caso Samuel. Samuel estaba ajeno a la voz de Dios, no la conocía. Pero sin embargo, ¿qué hizo Samuel? Samuel fue
a una persona que sabía y le preguntó a Elí, mira, me está pasando, tú me llamaste, ¿qué es lo que está sucediendo? También eso es lo que nosotros cuando sentimos un llamado dentro de la iglesia, un llamado, ¿qué cosa? Es personal, pero que ¿cómo le llamamos? Específico. Cuando sentimos un llamado específico, uno puede ir a una persona que tiene más sabiduría y decirle, mira, siento esto, es de Dios, no es de Dios. Pero fíjense, si es el caso con ustedes, recuérdense que hoy en día, desafortunadamente, en las condiciones que estamos, para pedirle consejo a alguien, tenemos que buscar a alguien que sea espiritual y que sea ortodoxo. Ortodoxo en doctrina. Sí, que tenga discernimiento, eso puede ser espiritual. ¿Qué tiene que, si vamos a buscar consejos de alguien en la iglesia, qué características tiene que tener? Que sea espiritual y que sea de doctrina ortodoxa. Porque si vas a alguien que no es espiritual, como no tiene discernimiento, como dice Carlos, y no tiene doctrina ortodoxa, lo más seguro es que te digan un disparate y que salgas muy mal aconsejado. Y es el terror que uno tiene hoy en la iglesia cuando vas a mandar a alguien desafortunadamente a pedir consejo de alguien. Sobre todo en el caso mío, que me escriben de todas las partes del mundo, de Centroamérica, de Sudamérica, hasta Australia. Cuando yo le tengo que decir, busca a alguien en tu lugar que te aconseje, es un problema porque después digo, Dios mío, qué cosas le irán a decir. Porque estamos viviendo en una forma que hasta miedo da a uno mandar a alguien a la iglesia que a pedir consejo en algún lugar, dentro de la misma iglesia. Porque uno oye cada consejo que dan. El otro día me escribió un muchacho de un lugar ahí en Sudamérica que es adicto a la masturbación, muchacho joven. Fue a confesión y el sacerdote le mandó un psicólogo. Dije que ese es el disparate más grande que yo he oído en mi vida. ¿Tú sabes lo primero que le va a hacer un psicólogo? Eso está bien si eso es normal, si todo el mundo lo hace, es propio de la juventud, olvídate del asunto. ¿Cómo tú vas a mandar? Tú antes de mandar a un psicólogo, tú primero que tienes que estar seguro que el problema que tiene no es espiritual, no es falta de autoestima, no es un problema de frustración, una serie de cosas. Porque nosotros estamos en la iglesia, no podemos mandar a nadie a los psicólogos, estamos en la iglesia para trabajar con el Espíritu de Dios, que es el que sana y que es el que cura. Pero ahora, una cosa es recibir el sacramento de la confesión y una cosa es recibir consejo. Son dos cosas diferentes. Ahí es donde está la confusión del pueblo de Dios, porque la gente va a la confesión buscando consejo. Y a la confesión tú no vas a buscar consejo. Tú vas a la confesión ¿a qué? A buscar el perdón de Dios. Punto. Cuando tú quieres buscar consejo, eso es consejería. Eso es dirección espiritual. Tú quieres que te guíen para salir del pecado, lo que sea, tú te buscas a alguien y dices, mire padre, yo quiero conversar con usted para que me oriente en esto. Pero la confesión no es el momento para buscar dirección espiritual. El sacramento de la confesión, ¿para qué cosa es? Para perdonar. ¿Ustedes entienden eso? Porque la gente confunde las dos cosas. Ay, pero es que el cura me despachó enseguida. Es que la confesión no es parte de una conversación de 2 horas de largo. La confesión es para decir tus pecados y para que por el poder apostólico tus pecados sean perdonados. El sacerdote, si tiene tiempo, puede decirte 2 o 3 cosas en la confesión, pero no es para buscar dirección espiritual. ¿Ustedes entienden eso? La confesión con cualquiera vale que tenga el poder apostólico. Para la dirección espiritual tienes que buscarte a alguien que sea ortodoxo y que sea espiritual. En la dirección espiritual. Porque si tú vas a consultar un problema espiritual con alguien que no es espiritual, lo más seguro que diga que tú estás loco o que no entienda lo que tú le estás diciendo. Por eso, esto lo hablamos por el caso de Samuel y de Elí. Por eso cuando uno tiene alguna duda, uno puede, algún llamado que uno tiene, uno puede pedir la guía de alguna otra persona. Sobre todo eso cuando tenemos que ser capaces de escuchar la voz de Dios que nos está llamando. Ahora, cuando el Señor nos llama, tenemos que cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y esa es la parte más difícil. Uno tiene que ser fiel al llamado que Dios le ha dado. Tú no puedes ser llamado por Dios y escuchar a Dios y ponerte en la orden de Dios y después no hacerlo a lo que Él te llamó. A la vez que te llama, y lo dice el Señor, hay del que pone la mano en el arado y mira atrás.
Y eso se aplica a todo tipo de llamado, desde el llamado de sacerdocio hasta el llamado más simple en la iglesia. O sea que no hay nada más tonto que decir, ay, yo no sirvo para eso porque yo no soy digno, o yo no tengo la... Si el Señor te llamó, Él te va a calificar. Ahora, si el Señor, ¿qué cosa? Te llamó. Esa es la parte que uno tiene que discernir. ¿El Señor me está llamando o esto es una invención mía de un deseo que yo tengo? O alguien que te dice que el Señor te está llamando, que también pasa eso. No, el Señor es muy difícil. Yo no creo en eso que alguien te diga que el Señor te está llamando a ti. Cuando el Señor quiere llamar, Él te lo llama, te lo pone en el corazón. Y no te manda, casi nunca te manda mensajes con nadie. El Señor te lo pone en el corazón. Yo no confío mucho con toda esa gente que viene con palabras de profecía extrañas. Pues no dudo que pase, pero yo, personalmente yo, no que no crea, desconfío. Porque como yo sé que es de verdad el Señor quien dio esa palabra. Y que no es un invento de la persona. Cuando el Señor te llama para algo, tú sientes dentro de ti un deseo irrefrenable de hacerlo. Que no, tú te das cuenta que no proviene de ti. Es una intuición que tú tienes, un deseo, una cosa en la cabeza de hacer algo. Y todo para lo que Él te está llamando, Él te abre el camino delante. Tú sabes que es de... Y si tú no estás preparado para lo que el Señor te está llamando, mejor todavía. Yo estaba viendo el otro día un documental en EWTN de un monasterio en Canadá, benedictino, que por cierto está lleno de monjes jóvenes, muy jóvenes. Y uno de los monjes explicaba que cuando un monje llega a un monasterio cualificado para algo, nunca lo ponen a trabajar en eso. Por ejemplo, si una persona llega y es que experta en computadora, lo ponen a trabajar de sastre, aunque no sepa nada de sastrería. Si una persona viene muy cualificada en cultivar la tierra, lo ponen a cuidar la iglesia. Porque dicen que ellos están ahí para obedecer, no para desarrollar una capacidad propia. El llamado de ellos es la obediencia. Y por eso primero lo ponen a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Y después de mucho tiempo, si ya probaron que pueden ser fiel a cualquier asignación que tengan, a cabo de los años te ponen a hacer en lo que ya tú estabas preparado para hacer. Y el monje lo explicaba muy bien, y digo, muy sabio lo de estos monjes. Porque una de las características principales del llamado de monje es que tiene que ser obediente y abrirse a la voluntad de Dios en el día a día. Así que no nos olviden nunca que siempre que el Señor llama, capacita. El Señor nunca te va a llamar que no te va a capacitar. Y como le dije, tú sabes muy bien que es un llamado de Dios cuando tú te das cuenta que lo que tú estás haciendo no viene de tu capacidad, sino que te ha sido dado. Yo se lo he dicho, por ejemplo, algo muy personal, ustedes lo saben, yo tengo una pésima memoria. Yo soy una de las personas con peores memorias que ustedes se pueden encontrar en la humanidad. Sin embargo, el Señor me dio este don. La gente me dice, ¿cómo tú te acuerdas de tantas cosas? Digo, pura gracia, yo no tengo la menor idea. Fuera de esto, yo no recuerdo ni nombre de nadie. Yo no recuerdo el nombre de los 70% de ustedes. Se lo digo con honestidad. Pero yo tengo una memoria terrible. Todo lo olvido, todo lo dejo por todos lados. Entonces me doy cuenta que esto que el Señor me dio es un llamado de Él. No proviene de mí. Porque si yo hubiera tenido una memoria excelente, entonces la obra hubiera sido mía. De mi buena memoria, no de lo que Dios me llama. Eso se lo digo por experiencia, una de lo que le dijo el Señor a Pedro al final del Evangelio de San Juan. Cuando seas mayor te van a llevar a donde tú no quieres ir. Eso es el llamado de Dios. Casi siempre, y no siempre, pero casi siempre el llamado de Dios es llevarte a un lugar donde tú ni quieres ir, ni tienes la menor idea que el Señor te va a llamar. Entonces estamos hablando del llamado, ¿qué cosa? Específico. Ahora, para identificar el llamado, el punto culminante del llamado de Samuel fue cuando él identificó el llamado de Dios. En la Biblia vemos la historia de muchísimos siervos de Dios que fueron llamados por él, que la vida de ellos fue transformada cuando identificaron el llamamiento de Dios. Uno de los casos de llamado de Dios que vimos en el Antiguo Testamento, que ya lo estudiamos, es el caso de Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Había huido de Egipto, había fracasado a los ojos
humano, porque viviendo en la corte de Faraón estaba viviendo en el medio del desierto, acostumbrado a los lujos, estaba viviendo en un pedregal, en una tienda de hecho con pelos de cabra. Y fue cuando Moisés se oyó el llamado personal del Señor, que lo llamó por su nombre, Moisés. Y fue cuando dice, ¿se acuerdan el llamado de Moisés? Que dice que Moisés se acercó a ver quién lo estaba llamando. Ustedes ven que siempre hay un llamado, pero la persona tiene que caminar. El Señor llamó a Moisés, ¿y qué hizo Moisés? Se acercó. El Señor llamó a Samuel, ¿y qué hizo Samuel? Caminó, se levantó a ver quién lo estaba llamando. Siempre el Señor llama, pero tiene que haber una respuesta personal. Cuando Moisés caminó, fue cuando identificó que en medio de la zarza estaba Dios poderoso, y fue cuando el Señor le transmitió la misión que Moisés tenía que hacer, que era todo lo opuesto del plan que tenía Moisés. Porque ¿de dónde venía Moisés huyendo? De Egipto. Lo menos que Moisés tenía en mente era regresar a Egipto. ¿Y qué le dice el Señor? Vete a Faraón. Vete a Faraón. Como Samuel. Vamos a ver que Samuel va a llegar a ser el jefe de Israel sin ser sacerdote y sin ser de ninguna tribu grande. Un niño que no debía haber nacido de una madre estéril. Otro de los grandes llamados junto con Moisés en la historia de la salvación en el Nuevo Testamento es el llamado de Pablo. Siendo Saulo, su vida cambió con una simple pregunta que él hizo. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo Pablo? ¿Quién eres tú, Señor? Saulo iba todo lo opuesto. Saulo iba a aprender a los cristianos de Damasco y meterlos en la cárcel. Y en el medio del camino ve esta luz deslumbrante que lo tira en tierra. Y oye la voz de Dios que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y esa pregunta de Pablo es lo que cambió la vida de él. Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Porque no estaba persiguiendo a un señor, estaba persiguiendo a muchas personas. Y le dijo, yo soy Jesús, aquel que tú persigues. O sea, te das cuenta también aquí este llamado, cómo Jesús se identifica con la iglesia. Saulo perseguía a la iglesia y el Señor no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Qué dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vemos que estas dos grandes llamadas, igual que la llamada de Moisés, todo han surgido cuando tú identificas el llamado. El llamado. Moisés, primero, ante todo, preguntándole el nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? También Saulo con la misma pregunta. Señor, ¿quién eres tú? Samuel exactamente igual, preguntándole a Eli, ¿tú me llamaste? ¿Cómo también podemos saber cómo que hemos sido llamados? Ya se lo tenía aquí en la lista, pero eso lo había dicho. Tú sientes muy bien cuando tú eres llamado, cuando sientes un ardor, una pasión por una obra determinada, ¿no? Eso que tú sientes, y les explico ahorita que es un impulso a hacer algo de lo cual tú no tienes idea en tu mente, cuando el Señor te va guiando a un lugar. En el caso mío personal, que yo siempre comparto mis experiencias, no sé, yo no tengo la menor idea. Una vez, yo se lo he contado otra vez, un amigo mío me dijo que por qué no nos reuníamos él y yo para estudiar la Biblia. Yo le dije que sí, y yo no tenía la menor idea sabía un poco del Génesis y un poco los profetas, pero ahí se acababa mi conocimiento, y de los Salmos, pero ahí se acababa mi conocimiento de la Biblia. Yo le dije, bueno, vamos a reunirnos, nos pusimos él y yo para estudiar el libro del Génesis, y de ahí se lo comenté con un matrimonio de la parroquia, que ya está en el cielo, con Arturo, con Hilda, y Arturo me dijo, ¿por qué no vienes a la casa? Y con José, que era el otro muchacho que está estudiando la Biblia, ¿por qué no vienes a la casa? Y los cuatro estudiamos. Dije, okay. Fui a la casa y nos pusimos a estudiar la Biblia. La otra semana llegamos ahí, estaba el doctor Rodríguez Acosta y Olga, su esposa, y me dijo, Arturo, no, yo lo invité a ellos, y vinieron ellos, y así empezaron a llegar gente. Y un día, Mari, la hija de Gloria Veira, me dijo, Fran, hay veces que tú llegas tarde del trabajo, ¿tú quieres que yo traiga la guitarra y cantemos algo mientras tú llegas? Y yo dije, bueno, no veo nada malo en que traigas la guitarra. Y trajo la guitarra y se pusieron a cantar antes que yo llegara. Y después llegó un momento que la gente no cabía en la casa, y los vecinos llamaron a la policía
por los carros que estaban bloqueando la calle. Entonces, para nosotros eso fue un golpe tremendo. Y qué hacer, nos dijimos, vamos a pedir permiso a ver si nos dan el salón parroquial. Y nos dieron el salón parroquial, y nos fuimos al salón parroquial. Yo pensé que no iba a ir nadie. A Coco Nobrosa, al salón parroquial, y siguió llegando la gente. Bueno, el ministerio pues llegó hasta aquí. O sea que tú te das cuenta que no es algo que yo he buscado. Todo se me ha dado. El Señor lo sabe perfectamente. Yo en mi vida he hecho una sola propaganda por mí. Es más, me escondo para que la gente no me... Yo sería feliz si nadie me llamara a ningún lado. Pero entonces te das cuenta que es un llamado de Dios porque no provee. Ahora tengo que ir al día 18 a EWTN a hacer un programa con Alejandro Bermúdez, que ni lo he buscado, ni lo he llamado, ni tengo deseos de ir. Sí, y me he escondido y he dicho que no, porque tengo que irme a Miami a las 5 de la mañana, viajar el día entero para hacer un programa de 1 hora y regresar a las 12 de la noche a Miami para ir a trabajar al día siguiente. Y he dicho que no de todas las formas habidas y por haber. Hay gente que se le parte las patas porque lo inviten a ir a EWTN. Yo no tengo ningún interés de ir. El Señor lo sabe, no estoy diciendo mentira. Y me meten estos líos. Bueno, Señor, tiene que ser de ti. Eso nunca se me olvida, un obispo de allá de mi tierra, de Pinar del Río, Monseñor Ciro, le decían el cura Guajiro, porque él vivía con los campesinos cultivando la tierra, montando a caballo. Y un día lo llamaron y le dijeron, le llamamos de la Anunciatura, el Santo Padre lo ha nombrado obispo de Pinar del Río. Le dijo, sí, está bien, pum, y colgó él. Él pensaba que era un chiste, le llamaron 4 veces y colgó y tuvo que ir en anuncio en persona hasta allí. A decir, usted es obispo, y nadie, la última persona que la gente se hubiera imaginado en su vida que iba a ser obispo. Porque había mucha gente que se vendían como candidatos a obispo. Es la persona que nunca ni siquiera quería ir a la catedral a las concelebraciones de la misa crismal. Y el Señor lo buscó donde nadie se lo imaginaba. O sea, que eso es lo que estábamos a hablar. Y sobre todo, el punto tercero que dice aquí, que lo que sientas hacer esté de acuerdo con la palabra de Dios y con la obediencia de la iglesia. Aquello que no se corresponde a la palabra de Dios y no se corresponde a la obediencia de la iglesia, no viene de Dios. Y eso es algo que hoy en día está en crisis. Nadie quiere ser obediente. Todo el mundo se guía por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que a mí me parece. Y tenemos que ser obedientes. Como decía San Ignacio de Loyola. Si la iglesia me dice que lo que es blanco es negro y yo lo veo blanco, yo digo que es negro. Decía San Ignacio, yo prefiero equivocarme con la iglesia que estar bien fuera de ella. Si la iglesia se equivoca, es problema de ella con Dios. Ahora, si yo me equivoco, es problema mío con Dios. Por hoy en día nadie quiere ser obediente. Y hasta meten a la Virgen en todos estos problemas de desobediencia, a decir que la Virgen está dando profecías en contra de lo que dice el Papa y los obispos. Eso todavía es peor, es un pecado. Para mí es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Manipular una aparición de la Santísima Virgen para empujar un mensaje que es tuyo propio. La Virgen María no puede ser desobediente a la iglesia que fundó su hijo. Así que si la Virgen María te dice algo que está en contra de lo que dice la iglesia, eso es una falsa aparición. María nunca va a ser desobediente a la iglesia. Y si ella pensara algo diferente, se lo manifestaría a quien sea, no a otro para que lo ande diciendo por ahí que la iglesia está equivocada. Estas son acuérdense, la última característica, que lo que sientes hacer esté de acuerdo con la palabra de Dios y esté de acuerdo con la obediencia de la iglesia. Todo eso es parte del llamado, ¿qué cosa? Específico. El llamado universal es para todos. Estamos en tiempos que mucha gente considera el final de la humanidad y verdaderamente yo no creo que la humanidad se vaya, aparte la humanidad no se acaba. ¿La humanidad qué cosa? Cambia. Hay una palabra que se usa más en las escrituras. Se renueva. No. Transforma. Se transforma. La creación no se va a acabar, la creación se va a transformar, que son dos cosas totalmente diferentes. Por eso dice la palabra de Dios que muchas veces que en la creación gime con dolores de parto en el medio de esta transformación.
Una mujer cuando pare, vaya, nunca, gracias a Dios nunca he tenido que parir, pero las que están aquí que han parido, me imagino que saben lo que eso duele. Pero ese dolor, las madres lo sufren ¿con qué? Con alegría, porque viene algo más grande todavía. Eso es lo que le pasa a la creación, dice San Pablo. Estamos sufriendo, la creación está sufriendo un parto, pero no para la muerte, un parto porque lo que viene es mejor. Y muchas veces para que lo que venga nuevo sea mejor, lo viejo tiene que morirse. Yo creo que ese es este aceleramiento que estamos viendo en la sociedad en este momento, cuando estamos muriendo día a día. Cada día, si ustedes ven, esto va al abismo. Cada vez estamos más en una sociedad totalmente pagana. Y no solo pagana, anticristiana. Porque si fuera pagana, no, pagana, anticristiana, como en el Imperio Romano. Pero esto es que se aceleran el tiempo de qué cosa, no del final, sino de qué, de la transformación. Es un tiempo que a pesar de que hay tanta obra, se está haciendo tantas obras en la iglesia, hay mucha más necesidad que cubrir. Es como cuando un barco se está hundiendo. Cuando un barco se está hundiendo, cada vez hay más hueco que tapar, que cuando el barco está nuevo. Y eso lo vemos en la iglesia. Hay una cantidad de gente trabajando en la iglesia, pero cantidad de personas y laicos y sacerdotes y religiosos aquí trabajando en la iglesia, cada vez hay más cosas que hacer, muchas más cosas que hace 500 años, muchas más cosas que hace 300 años. Y a eso es lo que el Señor está llamando, a través de llamado, ¿qué cosa? Específico. Yo creo que hay, en la iglesia hay llamados, y siempre el llamado va de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia. El Señor no va a llamar para algo de la cual la iglesia no tiene necesidad. Los llamados están de acuerdo ¿con qué? Con la necesidad. Por eso han habido diferentes casos. En los primeros 300 años de la iglesia, ¿a qué fue el llamado? El llamado fue martirio. Fue llamado martirio los primeros 300 años. ¿Por qué? Porque se necesitaba gente que diera testimonio fuerte de que Cristo había resucitado. ¿Y cuál es el testimonio más fuerte de que Cristo resucitó? Entregarme yo a la muerte por no negar lo que yo creo. Y esa es los miles de mártires, testigos, que quiere decir mártir, quiere decir testigo, que tiene la iglesia. Yo creo que después hubo cientos de años que el gran llamado de la iglesia fue a la vida religiosa. La época de los grandes monasterios, de los miles de monjes. Era una necesidad que tenía la iglesia de que hubieran gente apartada del mundo, orando por el mundo. Yo creo que ahora, en estos tiempos cercanos a la transformación, la iglesia está llamando en este momento no a los monjes, no a los mártires, sino a los laicos que trabajen por el reino de Dios. Tal vez por eso ahora vemos menos gente en los monasterios, pero más laicos trabajando. Antes que veíamos más gente en los monasterios y menos laicos trabajando. Yo creo que el Señor llama de acuerdo a cada época, a la necesidad. Se ha convertido, el mundo antes era un mundo religioso, el mundo que se ha convertido en un mundo secular, en un mundo laico, que no es religioso. Y en un mundo laico, que no es religioso, ¿quiénes tienen que ir a hacer la labor? Los laicos que están dentro de ese mundo que se volvió laico. Tú ves, el Señor va llamando de acuerdo a la necesidad. Y nos ha tocado a nosotros en este tiempo, en este mundo. Recuérdense siempre que cuando el Señor llama, tú no puedes decir, yo no sirvo, yo no estoy capacitado. El Señor capacita a los que Él llama. Moisés era tartamudo, pero Dios creía en él. Jeremías era un niño, pero Dios creía en él. Entonces Jeremías, Señor, búscate otro, soy muy niño. ¿Sabes de lo que dijo el Señor a Jeremías? Desde el vientre de tu madre, yo me fijé en ti. Tremendas palabras. Amós, el profeta Amós, no es el profeta que más a mí me gusta, el profeta Amós era un campesino, pero el Señor creyó en él. Me encanta la palabra cuando Amós le dice a la gente de Israel, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy un campesino que criaba vacas y el Señor me llamó a dar esta palabra a la casa de Israel. Isaías decía, yo soy un impío. ¿Se acuerdan que decía? Yo soy de labio impuro. ¿Y qué hizo el Señor? Cogió un carbón y le purificó la boca. Le dijo, no digas más que tú eres un hombre de labios impuros, porque lo que yo llamo no es impuro. Isaías era un hombre impuro, pero Dios creía en él. Yo creo que es el momento para pensar, a pesar de nuestras limitaciones,
tengo que pensar, ¿qué cosa? Si Dios ha creído en mí. Y preguntarme que qué llamado tengo yo. Todos ustedes que están aquí tienen un llamado. Si no, no estuvieran aquí. Estuvieran en su casa en este día de agua o lo que sea. Ahora el problema es llamar. Y acuérdense lo que le dije. No, todos los llamados no son iguales, pero todos los llamados tienen la misma recompensa. Uno muchas veces cree que un llamado es una cosa grande, una cosa espectacular. Y hay muchos llamados que nadie nunca lo nota. Anónimo. Que tú crees que nadie lo nota, pero Dios lo tiene. Créeme que hay cosas que el Señor te ha llamado a hacer, que si tú no la haces, nadie la va a hacer. Hay alguna persona en tu trabajo, hay alguna persona en tu familia, hay alguna persona en la calle que si tú no tienes una palabra que darle, nunca nadie se la va a dar. A mí me pasó una cosa este domingo, de las cosas insólitas que a veces le pasan, que yo le digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira para otro lado, si mira cómo hay gente. Yo siempre después de misa me quedo en San Judas una hora y pico orando el domingo por la tarde, porque al final yo no tengo nada que hacer el domingo. Entonces me encanta cuando la gente se va, yo me quedo solo en la iglesia. La gente entra ahí en la iglesia y se va, yo me quedo solo orando en la iglesia y me aíslo de todo el mundo. Y cuando está ahí siento que me tocan por aquí. Cuando yo miro, era un señor como, ¿cómo se llama el basquetbolista este de los Heat? Como LeBron James, de este tamaño, del color de la bocina. Y yo le pero qué grandísimo. Y yo le dije, sí. Y me dice, es primera vez que yo entro en una iglesia y quiero que alguien me hable de Dios. Y yo digo, Señor, hay 1 millón de gente en la iglesia, yo tengo la cabeza así. Bueno, no veo ninguna aureola porque tenía la cabeza tapada. Era americano, estuve conversando con él, el tipo me dijo hasta que se quería suicidar ese día. Yo estuve conversando y yo le di unas indicaciones de lo que tenía que hacer, a donde tenía que ir. Por supuesto, dejé de orar y le dediqué ese tiempo a él, oré por él. Pero dije, mira, Señor, tú me pusiste aquí para esta persona en este día de hoy. Si yo sigo mi oración y le digo, no, yo no hablo inglés o no tengo tiempo o lo que sea, esa persona se queda sin una palabra. Y eso puede ser en el trabajo, puede ser un día en el shopping center, puede ser un día que vas a Santísimo y ves a alguien llorando, puede ser alguien que ves una funeraria y está llorando en un rincón, qué sé yo. Es un momento que el Señor te ha dado una misión para hacer. Y por pequeña que sea, si tú no la haces, a lo mejor nunca nadie la va a tener la oportunidad de volverla a hacer. O sea que no es que solamente buscar las llamadas. Créanme que los ministerios grandes, donde todo el mundo te ve, donde todo el mundo te invita, no son los más fáciles de llevar. Créanme que mientras más popular tú eres, más difícil se te hace la vida. Si tú vas a ser fiel a ese llamado que te da el Señor. Y es lo que mucha gente muchas veces no entiende, que yo me tengo que limitar de cosas que no son malas, pero que otras personas las hacen y yo no las puedo hacer. Sencillamente por el ministerio que yo tengo. Y muchas veces yo no puedo ir a la casa de ustedes a comer o a lo que sea, porque si voy a la casa de ustedes tengo que ir a la casa de todo el mundo, entonces prefiero no ir a ninguna. Hay gente con la que yo simpatizo, hay gente con la que simpatizo menos en el ministerio, lo que sea, y yo quisiera ir más a casa de uno que a casa de otro y me tengo que negar a toda invitación. Y aislarme, la gente a lo mejor no me entiende, pero me dicen, pero si nadie se va a enterar que tú vienes a mi casa a almorzar, nadie se va a enterar, pero yo me siento incómodo, yo voy a tu casa y otro me invita y yo le digo que no. Y desafortunadamente con todo lo que yo hago yo no puedo ir a casa de todo el mundo continuamente. Entonces, ¿tú sabes qué? Prefiero no ir a ningún lado. Si yo fuera a bautizar toda la gente que me han pedido, tuviera 300 ahijados. Yo tengo que pasar la pena y decir, yo no bautizo porque es una responsabilidad muy grande sobre la cual yo no tengo tiempo. Porque yo creo que uno en este ministerio tiene que ser justo con todo el mundo. Muchos ministerios son acabados porque el que dirige el ministerio va a comer a casa de fulanita y no va a comer a casa de menganito y fue a casa de fulana porque es médico o porque es abogado y no viene a la mía porque soy un... ¿Cuántas cosas de esas yo he oído? O sea, uno tiene que vivir con mucho cuidado. Yo creo que mejor los ministerios anónimos que nadie se entera ni nadie se da cuenta.
O sea que todo esto parece que no tiene que ver, pero todo esto tiene que ver con el llamado de Dios a Samuel en el capítulo 3 completo del llamado a Samuel, que ustedes pues deben leerlo varias veces y sacar de ahí sus propias conclusiones. La semana que viene comenzamos con el capítulo 4, que es la derrota de Israel con los filisteos, cuando es la hecatombe de Israel, el derrumbamiento final de este Israel que entró con tanta fuerza a la tierra prometida y que todos ya más o menos sabemos quiénes son los culpables de este derrumbamiento de Israel. ¿Alguien se imagina quiénes son los culpables de todo esto que le pasó a Israel? No, los filisteos fueron la mano de Dios. Nadie se le ocurre quiénes fueron los culpables de este desastre de Israel. Fueron 3 personas. Usted me dice, ay, yo no sé lo que me dice. Pues yo me estoy para cómo, yo soy un profeta que se está quedando sordo. Sí, pero yo no, sí, lo dijeron por ahí. Los culpables de lo que pasó fue el sacerdote Elí y los 2 hijos de Elí. Vamos a ver que la derrota de Israel la tuvieron la culpa Elí y sus 2 hijos. Mira tú cómo 1 o 2 personas pueden influir en el destino de una nación. Para que tengan cuidado los que han hecho malas elecciones.